Bendiciones en este día, muy buenos días. Pues hoy vamos a continuar con el discipulado, la lección número 3, que es la segunda parte de la intimidad con Dios, que vamos a ver hoy el tema, la Biblia, nuestra comida espiritual. Entonces vamos a comenzar en esta mañana. Primeramente vamos a orar, vamos a pedir al Señor que sea Él dirigiendo este tiempo que vamos a pasar aprendiendo, que Él nos abra el entendimiento y que podamos aprender y recibir para ponerlo en práctica, no solamente escuchar, sino hacerlo y ponerlo en práctica en nuestra vida. Amén. Padre Dios Todopoderoso, que estás en gloria, venimos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por este día maravilloso, hermoso que has hecho, Señor, para nosotros. Gracias porque pudimos despertar con salud, con fuerzas, con ánimo, Señor. Que pudimos despertar con ese aliento de vida que tú soplas sobre cada uno de nosotros. Gracias porque nuestra alma regresa a nuestro cuerpo, Señor, y está en nosotros, Señor, y podemos tener vida el día de hoy, Padre, para alabarte, para adorarte, para bendecir tu santo nombre. Gracias, mi Señor, en esta mañana. Padre, yo te pido en esta mañana que seas tú en medio de nosotros, Señor, a través de este medio, glorificándote, a través de este video, Señor, llegando a cada persona, Señor, y que tú, Señor, tu Espíritu Santo, abra nuestro entendimiento para poder entender tu palabra, para poder entender lo que tú nos quieres hablar y enseñar y ponerlo en práctica en nuestra vida. Padre, que este discipulado, el tema del día de hoy, sea de gran edificación y bendición para nuestras vidas, Señor. Y así tú, Señor, y tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, nos ayudes a crecer y dar fruto, Padre. En el nombre de Jesús, a ti la gloria, a ti la honra, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, pues hoy vamos a leer primero en Lucas 4. Lucas 4, versículo 4. Vamos a ver hoy, por ahorita, solamente este versículo. Dice la palabra del Señor en Lucas 4, versículo 4. Jesús le dijo: no. Las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, ¿verdad? Dice, y en Reina Valera dice así: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, ¿verdad? En Reina Valera. Bueno, vimos la semana pasada, espero que lo hayas hecho, tu cita con Dios. ¿Qué era la cita con Dios? Acuérdate que era orar y leer la Biblia. Allí en la página, en mi página, en esta, posteé las formas que te dije para que te dieras una idea, ¿verdad?, de cómo hacerlo. Si tú querías imprimirlas, las podías bajar las fotos e imprimirlas y tener las formas, así como yo las tengo aquí que te las estuve enseñando. También hicimos la cita con Dios poniendo un lugar privado, un lugar de concentración, un lugar sin interrupciones, ¿verdad? Donde ibas tú a orar, a qué hora y qué día tú ibas a comenzar, ¿verdad? Porque vimos la semana pasada, el punto es comenzar, ¿verdad? Entonces, pues espero que te esté yendo muy bien, ¿verdad? Porque no solamente es oír, sino ponerlo en práctica. Espero que te esté yendo muy bien con tus citas con Dios, que sigas adelante y hasta todos los días. Y espero que también tengas ya un testimonio al respecto, y si lo tienes, pues, y lo quieres compartir, compártemelo, escríbelo aquí o mándame mensaje, como tú quieras. Bueno, la meta del día de hoy es aprender cómo alimentarnos de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver la Biblia, vamos a estar hablando sobre la Biblia, ¿ok? No solamente para aprender, sino para vivirla, para vivir espiritualmente. La Biblia es más que un libro.
¿Ok? La Biblia no es solamente un libro. La Biblia es inspirada por Dios. La Biblia es la comida del creyente. Es la voz de Dios expresando el amor de su corazón para con nosotros. La Biblia es inspirada. O sea, ¿qué quiere decir inspirada? Ok, la Biblia tiene dos autores, uno divino y uno humano. ¿Ok? Toda la escritura es inspirada por Dios. Dice la palabra en 2 Timoteo 3, 16 al 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También dice 2 Pedro 1, 20, 21. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, a diferencia de cualquier otro libro, a diferencia de cualquier otro libro, la Biblia tiene dos autores, uno humano y el otro divino. El Espíritu Santo, dice la palabra, leímos en 2 Timoteo 3, 16 y 2 Pedro 1, 20, 21, que el Espíritu Santo inspiró a los escritores humanos en el proceso de escribir. O sea, el Espíritu Santo viene y habla a los corazones. Muchas veces cuando te comienza a pasar eso, piensas que eres tú, que es tu pensamiento, ay, eso yo, son mis pensamientos, es mi mente, ¿verdad? Pero ya con el tiempo comienzas a discernir, a saber, a identificar cuál es tu pensamiento y cuál es el Espíritu Santo cuando viene y te habla. Entonces así le pasó a ellos, ¿ok? Ellos pues recibieron en ese proceso la instrucción y escribían lo que el Espíritu Santo venía y les decía. Inspirar significa soplar en una persona. Es decir, el Espíritu Santo iluminó el entendimiento. O sea, abrió el entendimiento y lo iluminó. Penetrando sus procesos mentales para poder expresar su mensaje con autoridad y poder divino. Por eso te digo que cuando te comienza a pasar, dices, oh, es mi pensamiento, pero no es tu pensamiento. Es que el Espíritu Santo es como que penetra en tu pensamiento, tu proceso mental, para el poder expresar la persona ese mensaje con autoridad. O sea, por eso a veces dice uno, no fui yo. Mira, yo tenía 2 años de convertida, apenas 2 años, cuando el Espíritu Santo me dice a mí, dile que dejó de hacer lo que yo le llamé a hacer. O sea, me mandó a decirle a un siervo de Dios. En ese 2 años de convertida, ¿qué es, hermanos? Nada. O sea, nada. No es mucho tiempo, es muy poquito. Como que si fuera 2 semanas o 2 meses. Y yo ni siquiera entendía las palabras. No entendía de qué me estaba hablando. Yo no entendía. Pero lo dije. Pues yo le digo a esa persona, a ese siervo de Dios. Y le dije, tú dejaste de hacer lo que Dios te llamó a hacer. Así, literal. Le dije. Y él agachó la cabeza. Y me dijo, sí.
¿Sabes hasta cuándo yo entendí eso? Años después. Durante el crecimiento, uno ya pues comienza a entender muchas cosas. Crecimiento espiritual. Pero en ese tiempo yo no entendía. Y sí, o sea, lo que Dios le dijo es que él había dejado de hacer su llamado. Se había desenfocado de lo que era su llamado. Y era un siervo caído. O sea, ese siervo cayó, pecó, cayó. Y tiempo después, años después, supe todo. Y entendí, dije, oh, por eso Dios me dijo que le dijera, dile que dejó de hacer lo que yo le llamé a hacer. Y le dije así literal, usted dejó de hacer lo que Dios le llamó a hacer. Entonces, de primero tú piensas, ¿por qué dije eso? O sea, a veces no es uno, es el Espíritu Santo. Entonces, así te estoy explicando esto para que sepas cómo es que es inspirar. Inspirar es soplar, o sea, el Espíritu Santo viene y entra en tu pensamiento, es así. Y pues a ellos así el Espíritu Santo viene, ilumina su entendimiento de los escritores humanos, penetra sus procesos mentales para poder expresar el mensaje con ese poder y con autoridad divina. Por esto, a través de los siglos, los cristianos, ¿verdad?, nos hemos nutrido de sus palabras. Y la Biblia provee el fundamento de nuestra fe, porque no es como leer cualquier libro, o sea, no es leer como que cuando vas y compras un libro de motivación, de inspiración motivacional, un libro de consejos, no, o sea, la Biblia es poder de Dios, la palabra es poder. ¿Por qué? Porque es inspirada por el mismo Espíritu Santo de Dios. Por eso es el fundamento de nuestra fe. Y el agregar, dice la palabra también, el agregar o el cambiar una enseñanza que está aquí es extraviarse del cristianismo genuino, el cristianismo verdadero. O sea, no puedo cambiarla, ni puedo agregarle, ni puedo modificarle, ni puedo taparle. Esto sí, esto no. O sea, ya eso es extraviarme del cristianismo verdadero. La Biblia tiene vida, ¿ok? La Biblia no es como cualquier libro. La Biblia tiene vida y tiene poder espiritual. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante como una espada más cortante de doble filo y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos y discierne el pensamiento, intenciones del corazón. Te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente porque me gusta más, como que se entiende más, ¿verdad? Para las personas, porque es pues con un lenguaje de hoy, el lenguaje de hoy, con palabras que hoy comúnmente usamos, y por eso pues es más entendible, ¿verdad? En Hebreos 4:12 dice, mira, en Nueva Traducción Viviente, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Dice Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, por ser inspirada, la Biblia nos lleva a una experiencia directa con Dios. Si recibimos la palabra,
¿verdad? Que nosotros la recibamos con un corazón abierto, ¿ok? Un corazón dispuesto. Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me habla? ¿Qué me vas a hablar el día de hoy? Cuando tú estás con un corazón abierto, un corazón dispuesto, lo que hace es que produce fruto espiritual en nosotros. Nos cambia y nos transforma. Eso sucede solo con aquel que quiere ser moldeado, que quiere recibir la palabra, que está dispuesto a escuchar a Dios. Entonces, esa persona recibe la palabra y esa palabra dice que nunca vuelve vacía, produce fruto y produce transformación en ti. Por eso la palabra es poder de Dios. Es porque es inspirada por Él, es palabra de Él. Bueno, voy a darte una parábola que está muy hermosa en la palabra. ¿Por qué? Porque todos tenemos que recibir la palabra con el corazón abierto. La palabra es como una semilla, ¿verdad? Una semilla de plantita. Esa semilla tú la ves pequeña, ¿verdad? Pero contiene vida. Contiene vida y puede producir plantas y frutas. Si cae, si tú la pones, la siembras en una buena tierra. Todo depende de nosotros, cómo recibimos la palabra. ¿Ok? ¿Somos esa tierra buena o somos una tierra mala? Bueno, quiero leerte en Marcos 4, del 1 al 20. Dice la palabra del Señor, esta se llama la parábola del sembrador. Marcos 4, 1, 20. Dice, una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Luego se sentó en la barca, mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol. Y como no tenía raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y producieron una cosecha que fue 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. Y él contestó, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Luego Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje. Pero enseguida viene Satanás y lo quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen.
Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Así que no se produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Ok. ¿Qué nos está diciendo el Señor a través de esta parábola? Fíjense, el Señor dice aquí mismo que Él hablaba a la gente, les enseñaba con parábolas, con historias, con ilustraciones para que pudieran entender lo que Él les estaba enseñando. Y dice, porque las escrituras decían que cuando ellos vieran, la gente viera lo que Él hacía, dice, ellos, la gente, no iban a aprender nada. Cuando oyeran lo que Él dijera, la gente no iba a entender. O sea, el Señor hablaba con estas ilustraciones, con estas parábolas, con estas historias, y la gente no entendía. La gente no entendía lo que Él quería decir. Y dice, de lo contrario se volverían a mí y serían perdonados. Bueno, hay 4 clases de tierra, lo que el Señor nos dice, ¿ok? La palabra es una semilla. La palabra es la semilla, ¿ok? La semilla sabemos que contiene vida, aunque sea bien pequeñita y seca, ¿verdad? Que la veas tú, ¿cómo? Sí, o sea, esa semillita contiene vida. Tú la siembras en una buena tierra, la riegas, la cuidas, la abonas y produce una plantita, y esa plantita produce fruto, ¿verdad? Como por ejemplo, a mí me gusta mucho, te voy a poner de ejemplo, el árbol del durazno, ¿verdad? Como en primavera se llena de florecitas, rositas, y los chabacanos son florecitas blancas. Y cuando ya pasa el tiempo de la primavera, que ya viene la cosecha, esas florecitas se convierten, ¿verdad?, en un durazno o en un chabacán, ¿verdad? Pero todo comenzó con una semilla. Bueno, hay 4 clases de tierra, lo que nos dice el Señor: el camino, pedregales, suelo con espinos y buena tierra. Las 4 clases de tierra. ¿Cuál es la tierra? Ok, la tierra es tu corazón. Esa es la tierra, tu corazón. Entonces la palabra nos enseña, el Señor Jesús, que hay 4 tipos de corazones, 4 tipos de tierra: el camino, pedregales, suelo con espinos y buena tierra. La semilla al lado del camino, ¿verdad? O sea, cuando una semilla cae en un corazón del camino, representa a las personas que escuchan la palabra del Señor, pero no la entienden y se van sin mostrar ningún interés. O sea, cuando tú le hablas la palabra a esa persona dice, no, pues no entiendo nada. Ay, ¿sabe qué dirá? Ahí está. No le entiendo. Ese es un corazón del camino, que tú le das la palabra, pero esa persona, pues, escuchan, están ahí escuchando, pero no entienden nada. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si no entiendes nada? Pues no sucede nada, ¿verdad? No sucede nada. Ok. La semilla entre pedregales representa a aquellas personas, ¿ok? Una semilla que tú avientas, nos muestra la ilustración, por ejemplo, en un corazón, en piedras,
que hay piedras, un lugar donde había piedras, ¿verdad? Pero tipifica personas que son maravillas, ¿verdad? Que reciben el mensaje de salvación, son personas que comprenden la Biblia, ¿ok? La comprenden, pero, y la entienden, la escuchan, la entienden, la comprenden, pero ¿qué pasa? Pues vienen problemas a su vida, se descuidan y se olvidan de lo que Dios dijo para seguir sus propios caminos. O sea, vuelven para atrás. Se olvidan. La 3 es las que caen en espinos. ¿Ok? Esa semilla que tú tiras, pero en esa tierra había mucho espino. Espinos. Son las personas que se dejan engañar por el enemigo. ¿Ok? Personas que dejan a un lado la palabra de Dios y se dedican a acumular bienes o posesiones terrenales, el afán, los afanes de tener dinero, ¿verdad? Ser ricos, afanes de la vida, ay, es que esto, es que el otro, y eso los lleva a esas personas a separarse de Dios. Aquí en Nueva Traducción dice: las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo por la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no produce ningún fruto. O sea, son personas con un corazón afanado por acumular, por las riquezas, que les importa más el trabajo, que les importa más el acumular. O sea, son personas que en su corazón no hay un motivo, un deseo, un anhelo de algo espiritual interno. ¿Ok? 4, dice el que fue sembrado en buena tierra. Bueno, en la buena tierra es aquel corazón que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y 30 por uno. O sea, que es un corazón que tú empiezas a ver los cambios, la transformación que la palabra está haciendo. Porque acuérdate, a las personas no las cambiamos nosotros, no las cambia nadie, las cambia Dios a través de su palabra. Así. Entonces, ¿cómo podemos nosotros asegurarnos de ser la última clase de la tierra? O sea, una tierra buena. Bueno, Dios nos llama a nosotros a crecer en gracia y en conocimiento de Él. ¿Ok? Y eso es a través del mismo alimento de la palabra de Dios. La Biblia también se dice que la Biblia es nuestro pan espiritual, ¿ok? Cuando Jesús ayunaba en el desierto, sí se saben, creo que muchas personas, toda la mayoría saben de esa historia. Cuando Jesús estaba en el desierto ayunando por 40 días, Satanás vino y lo tentó a cambiar las piedras en panes. Le dijo: ándale, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan y come. Y Jesús le contestó: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Jesús compara la Biblia, la palabra de Dios, con alimento. ¿Por qué usted cree que Jesús hace esta comparación entre el pan y la palabra de Dios? Bueno, cuando los israelitas vagaban en el desierto por 40 años, si usted se acuerda, Dios les alimentaba con pan de los cielos, ¿verdad? Ellos tenían su alimento fresco
cada día Dios mandaba como una lluvia, maná, que era pan, era un pan y se llamaba maná. Cada día ese pan aparecía como el rocío en la arena y los israelitas cada día tenían que ir y recoger ese pan cada mañana, ¿verdad? Y lo comían ese mismo día. No podían aguardar maná para el siguiente día. O sea, todos los días Dios enviaba pan, maná fresco. Si ellos trataban de guardar el pan de un día para otro, ese pan se volvía mal. O sea, se hacía malo, se podría. Se podría y se hacía podrido y olía mal. Entonces había pan fresco cada día para recoger y para comer. Así como yo como comida, ¿verdad? Porque mi cuerpo necesita comer, porque si no me empieza a doler el estómago, o me empiezo a marear, o se me baja el azúcar, o duras muchos días, ¿verdad? Sin comer. ¿Qué pasa? Pues te vas a enfermar. Es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo. En lo espiritual, para nosotros estar fuertes, para sentirnos bien, necesitamos la palabra de Dios. Fíjate, en estos tiempos, el alimento hay alimento de la palabra de Dios, pero lo que no hay es hambre. ¿Por qué? Porque la gente se llena con lo chatarra, se llena de la televisión, se llena de las redes sociales, se llena de los videojuegos, se llena de otras cosas y no tienen hambre de Dios. Y están llenos, pero de lo chatarra, de cosas que no les sirve para su vida espiritual. Lo que nos enseña la palabra a través del pan fresco, ¿okay?, es que nosotros necesitamos la palabra de Dios cada día. Yo no puedo vivir, ¿ok?, solamente de la predicación que escuché el domingo o el miércoles, porque no puedo. Yo necesito palabra fresca todos los días. Por eso, todos los días tenemos un devocional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los días, así como todos los días tú necesitas tu desayuno, así necesitas tu desayuno de la palabra de Dios. Así como todos los días tú necesitas tu lonche, todos los días necesitas tu alimento de la palabra de Dios. Es lo mismo. Porque si no, te mueres espiritualmente. Entonces, así como los israelitas recogían el maná todos los días, ¿verdad? Un maná fresco que Dios enviaba del cielo, fresco. Caía, imagínate ver caer el maná, el pan del cielo. ¡Wow! Bueno, es así con el cristiano y la palabra de Dios, ¿ok? Cada día hay una palabra fresca de Dios. Todos los días el Señor nos quiere hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Todos los días Él tiene algo nuevo que decirnos. Todos los días. Un mensaje de Dios, todos los días Él tiene para nuestra vida. Nos toca hacer a nosotros una cita con Dios.
y leer su palabra cada día para recibir ese mensaje especial que Él tiene para mi vida. No podemos nosotros alimentarnos de lo que ya hemos leído antes. No podemos. Dios quiere que leamos y meditemos en la palabra cada día. Cada día. ¿Cómo podemos comer de la palabra? Mira, primero, antes de irme a ese punto, es como un niño. Cuando nace, tú le tienes que dar leche, ¿verdad? Porque si yo me acuerdo que a mí me dijeron, no puede pasar de 3 horas, 2 horas y media a 3 horas, el bebé sin comer. Aunque esté dormido, tú despiértalo a darle leche. Porque si no, se le puede bajar el azúcar, ¿verdad? Entonces, así es uno espiritualmente. Cuando uno comienza en los caminos del Señor, comienza siendo un bebé. A dar tus primeros momentos de vida espiritual. Porque acuérdate, cuando venimos a Cristo, nacemos de nuevo. Entonces vuelves a ser un bebé espiritualmente. Entonces un bebé, como todo bebé, necesita su leche. Este discipulado es tu leche. Es tu leche. ¿Ok? El bebé crece y empieza a dar sus pasos, sus 6 meses, ¿verdad? Le empiezas a dar sus papillas, ¿verdad? Mueles ya un poquito más, ya sólido, ya no leche, ¿verdad? Mueles la fruta, la verdurita y le empiezas a dar y el bebé comienza a aprender a comer, ¿verdad? Abrir la boquita, comer. Así mismo. En Cristo, que nacemos de nuevo, después de la leche, llega un tiempo en que ya se te comienza a dar como que un poquito más, ¿verdad? De información y todo, de la palabra de Dios. Crece el bebé, empieza a dar sus primeros pasos, ¿verdad? Y sigue alimentándose, ya empieza a comer más sólido. Ahora sí sólido. Carne, pollito, ¿verdad? Ya de todo. Ahora sí le damos de todo al bebé, ¿verdad? Así es igual con un bebé espiritual. Y empieza a dar sus primeros pasitos. ¿Ok? Ya comienzas a dar una enseñanza, a dar una palabra pequeña, comienzas a dar ya, a servir aquí en esta área, en esta la otra, ¿verdad? O sea, empiezas a dar tus primeros pasos. Continúas alimentándote de la palabra de Dios. Mientras más te vas alimentando, más tu entendimiento se va abriendo y comienzas a crecer. Y durante ese alimento de la palabra, pues también Dios te pasa, ¿verdad? Lo he hablado antes, por procesos, por pruebas, por situaciones que dice la palabra que son para crecimiento. Vas creciendo en paciencia, en muchas áreas. O sea, el Señor te comienza y todo es. ¿Y cuándo terminamos de crecer? Pues hasta el último. O sea, hasta el último aliento de vida, hasta que Dios te llame a su presencia, o sea, que Dios venga, Cristo venga. ¿Ah? ¿Cómo podemos comer de la palabra de Dios? Bueno, hay 5 métodos, 5 cosas, ¿ok? Primero, leer, estudiar, memorizar
meditar y hacerla. ¿Ok? Más ahorita adelantito te voy a desglosar eso. La Biblia, ahora te voy a hablar de la estructura de la Biblia. ¿Ok? El Nuevo y el Antiguo Testamento se parte la Biblia en dos. ¿Ok? Antiguo Testamento es la primera parte y Nuevo Testamento es la segunda parte. Ok. Más que un libro, la Biblia es una colección de 66 libros, escritos por más de 40 autores humanos. Durante un periodo, nos muestra la Biblia, la palabra, alrededor de 1800 años. La mayoría de los escritores, nunca se conocieron ni leyeron los escritos de los demás. O sea, el primer autor de Génesis nunca conoció al profeta Isaías, por decirlo. Es un ejemplo, ¿ok? Ni uno entre ellos, ¿verdad? Se conocieron, la mayoría, pues, de los escritores nunca se conocieron ni leyeron los escritos de los demás. Y sin embargo, vemos que hay una admirable unidad entre todos ellos. O sea, hay una secuencia real, literal, increíble, desde el primer libro, que es Génesis, hasta el último, que es Apocalipsis. Cuando tú tienes tu Biblia, si la tienes ahí, la mayoría de las Biblias tienen un índice. La mayoría de las Biblias tienen un índice. Aquí está. Tienen un índice que es un listado de todos los libros en orden. Aquí está. Libros del Antiguo Testamento, libros del Nuevo Testamento. Entonces, las cartas son los consejos de los primeros líderes cristianos. Pablo, ¿verdad? Pedro, en fin. Apocalipsis, que ya es el último libro que todos conocemos, ¿verdad? Hemos oído de él, ¿verdad? Del libro de Apocalipsis, pues es la profecía de la segunda venida de Jesús. Todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Prepara el camino para Jesús. Y lo vemos que se conecta perfectamente con el Nuevo Testamento. Te voy a enseñar una tablita que tengo aquí. Mira, esta era mía. Aquí los tengo. Ay, a ver si se ve. Te lo voy a postear como quiera en mi página, ¿ok? Aquí tengo Antiguo Testamento, las leyes, es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, historia, Josué, Jueces, Ruth, Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónicas, Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Son la historia, la relación entre Israel y Dios. Profecías, Job, Salmos, poesías, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Son las poesías. Profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Eran los profetas mayores. Profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. El Nuevo Testamento, tenemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Historia, el libro de Hechos, que es la historia de la iglesia cristiana. Epístolas de Pablo, Romanos, Primera Corintios, que son epístolas, epístolas son las cartas, que son los consejos de los líderes, a las iglesias. Epístolas, cartas de Pablo.
Romanos, Primera Corintios, Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, Primera Timoteo, Segunda Timoteo, Tito y Filemón. Son las cartas que Pablo escribió. Otras cartas, ¿verdad? Hebreos, Santiago, Primera Pedro, Segunda Pedro, Primera Juan, Tercera Juan, Judas, y tenemos las profecías, que es la profecía Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Mira, aquí así lo tengo. Ahí está, ¿ok? Bueno, el idioma de la Biblia. Ok, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo. El Antiguo Testamento, la primer parte de la Biblia antes de Jesús, ¿verdad? Fue escrito en arameo y en hebreo. ¿Ok? El Nuevo Testamento, que es la segunda parte ya cuando Jesús nace, después de ahí, fue escrito en griego. Hay muchas traducciones hoy en día en español, ¿verdad? Ya pues lo traducieron al inglés, ahora lo traducieron al español, lo traducieron a muchos idiomas, ¿verdad? Pero también en las traducciones en español, ¿verdad? La más conocida es la Reina Valera. Es la más conocida y la más común porque tiene una calidad poética muy bonita y se ha usado durante siglos. Se ha usado un lenguaje antiguo utilizando la forma, por ejemplo, en Reina Valera se usa mucho vosotros, vuestros, ¿verdad? En inglés, la versión Reina Valera se llama The King James Version, ¿verdad? Ok. La nueva versión internacional, esa es otra traducción moderna, muy correcta y también es más fácil de leer, que en inglés es la NIV, la nueva internacional versión. La versión popular es la versión más fácil de leer. En inglés es The Living Bible o The Message. Pero la que yo uso es NTV, traducción NTV, nueva traducción viviente. Ok, aquí me voy a detener un poco porque muchos dicen, pero es que son diferentes Biblias. No es que sean diferentes Biblias, es la misma, pero son diferentes traducciones. Ok, como lo dije ahorita. La Reina Valera, que es la que más se usa, es la antigua, es la primerita, porque se usaba un lenguaje como antes hablaban, vosotros, vuestros, ese tipo de palabras, que en inglés es de King James. Ahora, hay otra traducción que también se usa mucho, pero con un lenguaje como nosotros hablamos, que es la nueva traducción viviente, que es la que yo tengo, es la que yo uso, nueva traducción viviente o la nueva versión internacional, ¿ok? ¿Qué es la diferencia? Pues simplemente la traducción, o sea, las palabras que podemos entenderla con palabras que comúnmente hoy en día usamos. Porque hay palabras que en Reina Valera pues no entendemos. ¿Por qué? Porque así hablaban antes y ahora pues no utilizamos esas palabras. Entonces es más fácil, yo recomiendo siempre cuando están comenzando que tengan dos. Bueno, yo tengo las dos, tengo las tres creo, tengo varias ahí. Pero cuando vas comenzando yo te recomiendo nueva traducción viviente, esta NTV o la nueva versión internacional, una de las dos, ¿ok? Y puedes tener la Reina Valera y hacer tus comparaciones para que tú veas que es lo mismo, o sea, está hablando lo mismo, pero las palabras son diferentes a que las podamos entender hoy en día, ¿ok? Ahora, ¿cómo alimentarse de la palabra de Dios? Ok,
Dije ahorita que hay 5 métodos: leer la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra, meditar la palabra y practicarla, ¿verdad? Bueno, yo siempre te digo, lee la palabra. Y nos dicen, lee la palabra cada día. Pero tal vez tú te haces la pregunta, pues, ¿dónde comienzo? ¿Verdad? ¿Dónde comienzo a leer? 66 libros. Es mucho. ¿Cómo comienzo? ¿Dónde comienzo? Bueno, comienza, te lo dije la primer parte del discipulado, la lección 1, por los evangelios. Los evangelios, acuérdate, están en la segunda parte de la Biblia, ¿ok? Que es el Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces, yo te dije que comenzarás a leer un capítulo, ya sea de Marcos o ya sea de Juan. Pero igual, si quieres leer, puedes leer Mateo, Marcos, Lucas o Juan, ¿ok? No importa. Yo sugiero que comiences a leer en el Nuevo Testamento, ¿ok? Los primeros 4 libros se llaman Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los primeros 4 libros son los evangelios y son escritos por los discípulos y amigos personales de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿ok? Son narrativos de la vida y la enseñanza del Señor Jesús y de ellos, y su biografía de ellos y del Señor Jesús. Cuentan los hechos y las palabras directas de Jesús, como ahorita vimos, ¿verdad? En la parábola del sembrador estaba en Marcos. ¿Y qué era la parábola del sembrador? Pues una enseñanza dicha por el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, tú puedes comenzar con 1 o 2 capítulos. ¿Cuáles son los capítulos? Ok, el número grande que está aquí es el capítulo 1, capítulo 1, capítulo 2. Ay, espérenme, me salté 2 páginas. Capítulo 2, capítulo 3, el número grande son capítulos, ¿ok? Puedes comenzar con 1 o 2 capítulos al día, leyendo en secuencia, porque tienes que ir en orden. 1, 2, 3, 4, para que le vayas agarrando, ¿verdad? Entendiendo. Así como cuando lees cualquier historia, ¿verdad? No quieres empezar leyendo el final y luego al último el principio, ¿verdad? No, o sea, se comienza por el principio y acabamos en el final. Ok. Ahora, también puedes leer salmos y proverbios, ¿ok? Los salmos y los proverbios están en la primer parte, que es el Antiguo Testamento. Los salmos son oraciones y son canciones hermosas, ¿verdad? Escritas por el rey David y algunas por otros creyentes, los levitas que vivieron antes de Jesús, ¿ok? Proveen una poesía bella para usar en nuestras propias oraciones y adoración, que yo te dije que cuando tú estás orando y tú quieres adorar a Dios, tú puedes cantar un canto también en tu tiempo con Dios, o puedes recitar un salmo, ¿ok? Porque son de adoración, son oraciones y bueno. Algunas son de oración y algunas son de alabanza, porque son canciones, ¿ok? Y los proverbios son consejos prácticos, ¿ok? Para la vida diaria. Está acá los proverbios
son consejos. Y esos también los puedes ir leyendo uno por día. Uno por día, ¿ok? Mira. Proverbios están antes de los salmos. Los proverbios tú los puedes leer uno por día, ¿ok? Uno por día. Perdón, después de los salmos están proverbios, ¿ok? Uno por día, porque esos pues son consejos para tu diario, para tu vida. O sea, cada día, ¿verdad? Tú puedes tomar un consejo, proverbio 1, proverbio 2, proverbio 3, proverbio 4, así. Entonces estos salmos y proverbios se prestan muy bien para las lecturas diarias, para que todos los días estés leyendo, ¿verdad?, la palabra de Dios y obteniendo ese alimento. ¿Cómo se debe leer la Biblia? Bueno, en secuencia, ¿ok? Lo puedes leer, se debe leer en secuencia, con la excepción de los salmos y los proverbios. Porque los salmos y los proverbios no tienen una secuencia escrita. ¿Ok? Puedes leer el 1 y mañana puedes leer el 5 de proverbios y de salmos. O sea, no importa. Pero si tú te quieres ir en orden, lo puedes hacer. Pero no tienes que, ¿verdad? Pero los demás libros, como los evangelios, eso sí, yo te recomiendo que vayas en orden, en secuencia. ¿Okay? Es importante leer los capítulos en orden, como Mateo 1, Mateo 2, Mateo 3, Mateo 4, así. ¿Okay? Si estás leyendo algo histórico como la vida de Jesús, es importante leer la secuencia apropiada, ¿verdad? Con regularidad, se debe leer la Biblia con regularidad. No es necesario leer toda la Biblia en una semana. ¿Ok? Uno puede leer 1 o 2 capítulos al día para ir comenzando, ¿ok? Ahora, se debe leer con entendimiento. No leas las palabras nada más, no más. Cuando quede, no, eso y en la interpretación, no. O sea, lee con entendimiento, pon atención a lo que estás leyendo. Toma tu tiempo para leer y para retener lo que has leído. O sea, no nomás leas, entiende lo que lees. ¿Okay? Es muy importante, muy importante. Número 2, estudiar la palabra. ¿Okay? Si tú quieres estudiar la palabra, ¿cuáles son las maneras de estudiar la Biblia? Ok. Las maneras de estudiar la palabra es tomar una clase. Felicidades, ya lo estás haciendo. ¿Ok? Otra manera de estudiar la Biblia es hacer preguntas. Es bueno hacer preguntas de lo que uno lee, ¿ok? Y escucha, y así uno aprende. Asistir a una célula o a una reunión familiar o a una reunión de estudio bíblico, ¿ok? Las células, las reuniones siempre tienen discusiones de los textos bíblicos para entenderlos mejor, y ahí también tú puedes hacer preguntas de cualquier duda, cualquier cosa. Escuchar prédicas, ¿verdad? Un sermón, una prédica, es un análisis y una aplicación de un texto bíblico ungido por el Espíritu Santo. Hoy en día hay predicaciones en todos lados, en YouTube, en Facebook, podcast, pero también tienes que tener cuidado, ¿okay?, de lo que escuchas hoy en día, porque como hemos hablado en otras ocasiones, ¿ok?, hay mucho engaño, Por eso yo te recomiendo que siempre tengas tu Biblia ahí contigo. No solamente escuches, verifica con tu propia Biblia lo que se está diciendo. ¿Ok? Usar una Biblia de estudio. Puedes comprar una Biblia de estudio en Amazon o en cualquier librería cristiana. Hay Biblias de estudio y esas Biblias están disponibles en cualquier librería cristiana o no. ¿Ok? Tienen footnotes aquí
Mira, te voy a mostrar mi Biblia. Ahí te las traigo, espérame tantito. Aquí está, una Biblia de estudio teológico, ¿ok? Las Biblias de estudio, esta es Reina Valera, ¿ok? Abajo es la Biblia, ¿ok? Pero abajo trae footnotes, donde te explica un poquito más todo, con fechas, las edades de las personas. Mira, trae footnotes, ¿ves? Biblia de estudio teológico. Estas Biblias están disponibles en cualquier librería cristiana o en Amazon o en eBay, así. Y tienen las footnotes que te digo para dar explicaciones de algunos versículos y también proveen mapas. También, mira, también tienen mapas, ¿ok? Proveen mapas de trasfondo histórico y geográfico de las historias, ¿ok? También hay otro libro que se llama Concordancia. Una concordancia es un libro con listados de uso de cada palabra. Yo no lo tengo en libro, pero lo tengo en la aplicación. ¿Ok? Hay aplicaciones ahora en los teléfonos inteligentes, ¿verdad? Que tú puedes bajar concordancia bíblica. Es como un diccionario. ¿Verdad? Donde están las listas de cada palabra de la Biblia y usan una concordancia que se puede estudiar la palabra gozo, buscando cada versículo que usa la palabra gozo, ¿verdad? Y así. También hay Biblias de estudio como estas que son un poquito más grandes. Acá está, mira. Es una Biblia de estudio, se llama Mundo Hispano. Esta me la regalaron también en mis principios, como 2-3 años. Y esta es un poquito más grande y trae mucho más información que aquella. Es como antes, no sé si llegaste a tener tú un día, se usaban las enciclopedias. Haz de cuenta que esta es una enciclopedia, pero en libro. Entonces, mira. Y trae un poquito más de información, los footnotes un poquito más grandes y también la letra un poco más grande. Mira, la cronología del diluvio, aquí están, muchísima información para leer. Ok, y también puedes tener yo tengo que es el Nuevo Testamento, pero es un estudio panorámico del Nuevo Testamento. También. Esto trae mucha información, trae el trasfondo, trae la carta perdida, todo, o sea, habla de todo. Aquí. Y también, si tengo libros, tengo muchos. Mira, esta me la regaló una tía también, una tía en Cristo. Es el panorama de la Biblia. Curso de estudios. Una ayuda visual para el estudio bíblico. Y está así largo, mira. Y lo uso mucho también para enseñar. Para las clases. Mira. Aquí trae desde Génesis, ¿ok? En el principio creativo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego aquí trae cada día. Día 1, día 2, día 3. Y aquí es como una cronología, ¿verdad? La primera dispensación de Adán y Eva, que es la caída. La segunda dispensación, que es el antidiluvio, la conciencia. Aquí la promesa. Aquí vemos a Abraham, Isaac. Mira. Está bueno. Lo puedes conseguir en Amazon. O en cualquier librería, yo creo. No sé si hay las librerías, pero yo lo he visto en Amazon. ¿Okay?
Y también puedes usar un libro que se llama, son comentarios bíblicos. Un comentario de la Biblia provee información para poder también entender el trasfondo histórico, geográfico y teológico de la Biblia, que algunos son muy buenos, pero otros no. También por eso ahí tienes que tener mucho cuidado de cuál es tu fuente, de qué fuente estás tomando la información, ¿ok? Número 3, memorizar la palabra. ¿Por qué memorizar la palabra? Cuando nosotros memorizamos versículos, sembramos semillas de la palabra de Dios en nuestro corazón y penetra nuestra conciencia y nos acompaña todo el tiempo. Para guardarla en el corazón, decía David, en mi corazón he guardado los dichos de tu boca para no pecar contra ti. O sea, cuando tú guardas la palabra en tu corazón, créeme, vives la palabra. Vives la palabra, porque no solamente es oírla o es memorizarla, es vivirla. También cuando tú memorizas la palabra de Dios te ayuda para poder pelear contra el enemigo. La palabra se llama espada de doble filo, espada del Espíritu, en Efesios 6:17. Si no la tenemos nosotros en la mente, no vamos a poder pelear con ella. Cuando vengan momentos de dificultad, cuando vengan tentaciones, cuando vengan esto, tú ya te sabes, la palabra está aquí dentro y ¡pah!, la lanzas, la avientas y el enemigo huye. Se va porque se va. Otra, para no pecar, como dijo David, en mi corazón he guardado los dichos de tu boca para no pecar contra ti. Porque tú ya sabes, la palabra está dentro de ti y tú ya sabes lo que es bueno y lo que es malo, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Ahora, ¿cómo la puedo memorizar? Primeramente, no hagas excusas. Ay, es que a mí no se me pega nada. Ay, es que yo no, es que yo mi mente, yo nunca aprendo nada. Siempre escucho eso. No pongas excusas. Sí se puede. Sí se puede. ¿Ok? Usa un versículo corto. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Mucha gente se lo sabe. Bueno, así, un versículo corto. Agárrate un versículo corto y estátelo repitiendo. Yo lo he dicho mucho. Usa los papelitos esos que se pegan, los post-it, y escribe versículos y pégalos donde tú seguido pases y lo veas, y cada que pase y lo veas, lo repites. Y repítelo en voz alta, ¿ok? Escríbelo también. Acuérdate de la escuela, cómo nos aprendimos las tablas. Yo la otra vez me estaba acordando, les estaba platicando a mis hijos. Nos hacían aprender las tablas escribiéndolas. 20 veces la tabla del 1, 20 veces la tabla del 2, 20 veces. Pues así ponte, escribe los versículos, agárrate un versículo y escríbelo 20, 30 veces. Escríbelo una y otra vez hasta que se te quede grabado. También usa tarjetitas, ¿ok? Mira, estas son de las tarjetitas que a mí me daba mi maestra. Deuteronomio 31:6, pero está en inglés. En inglés, yo te lo voy a decir en español. Sé fuerte y valiente, no temas, porque el Señor irá contigo. Deuteronomio 31:6, ¿ok? Así te los haces en tarjetitas y los tienes aquí. Mira, yo acá también tengo Juan 3, la historia de Nicodemo, que ya vimos a Nicodemo. Ok, medita en la palabra. Meditar, Dios mandó a Josué a meditar en la palabra para tener éxito. ¿Ok? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, dijo el Señor a Josué 1:8, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿verdad? El primer salmo nos llama a hacer la palabra nuestra delicia. El salmo preferido mío, Salmo 1, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. ¿Ok? Bueno, ese primer salmo
nos llama a hacer la palabra nuestra delicia, ¿ok? Meditar en ella. Meditar en ella es cuando tú lees un versículo y tú te haces la pregunta, Señor, ¿qué quieres decir hoy? Y tú tomas lo que el Señor habló a tu vida, a tu corazón, de esa palabra que tú leíste. Eso es meditar. Eso no solamente es leer, no, es meditar. Señor, ¿qué me estás tratando de decir a través de esta palabra? ¿Ok? Meditar en la palabra es tomar tiempo para considerar las palabras profundamente. Es orar, es personalizarla. ¿Qué me estás hablando a mí? Y es escuchar al Espíritu Santo, aplicarlas a tu vida. ¿Cómo medito la palabra? Bueno, escoges un versículo que te llama la atención de la lectura general. Por ejemplo, Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Concentrar en este versículo por 2 o 3 minutos, repitiéndolo y pensando, Señor, ¿qué significa? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová no es meramente un pastor de todo el mundo. Dice la palabra, Jehová es mi pastor. ¿Qué es un pastor que te conoce por nombre? Jehová te conoce por nombre. Gracias, Señor, que que no estoy solo en la vida. Tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, nada me falta. Ahí ya estoy aplicando el Salmo 23:1. ¿Ok? Eso es aplicarlo a tu vida. Eso es meditar y aplicarlo a tu vida. Lo que estás leyendo, entender qué te está diciendo la palabra y aplicarla a ti. ¿Ok? Ahora, último, hacer la palabra. No solamente seas un fariseo, no solamente oidor, hazla. ¿Ok? Hazla. Dice Santiago 1:22-25, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Cómo aplico a mi vida, la palabra diariamente? Siempre tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo debo cambiar mi vida para mejorar y vivir el mensaje que estoy leyendo? ¿Cómo le hago? Si tú miras mis devocionales que escribo, siempre ahí abajo te pongo 3 o 4 puntos o a veces 5. ¿Okay? Esos 5 puntos que te dice, lee la palabra, habla con un hermano en la fe, Eso son aplicaciones. O sea, son las cosas que la palabra nos está diciendo que hagamos. Porque no solamente es leer, no solamente es escuchar, es hacerla. Aplicarla a nuestra vida. ¿Ok? Te dejo tarea para acabar. Escribe 3 veces durante esta semana por las cosas que tú te quejaste en esta semana. No, pues yo me quejé de esto, me quejé del otro, me quejé de aquello. ¿Ok? Y ahora escribe 3 situaciones en que tú diste gracias a Dios. Oh Señor, gracias por esto, di gracias por lo otro y di gracias por aquello. ¿Ok? Ahí, eso es aplicar el versículo Filipenses 2:14. Filipenses 2:14 dice, haced todo sin quejas ni argumento. ¿Ok? Dice la palabra, haced todo sin quejas y sin argumento. No te quejes. El aplicarlo a tu vida es no quejarte. Agradece a Dios. ¿Ok? Eso, ahí ya estás haciendo la palabra de Dios. No solamente escuchando, no solamente leyendo. No, hazla. No te quejes. Dice, haced todo sin quejas ni argumentos. Filipenses 2:14. Entonces no te quejes. ¿Qué vas a hacer? Agradecer a Dios. Hasta aquí llegamos. En este día, gloria a Dios, hemos terminado la lección número 3 sobre la palabra de Dios. Espero
que hayas entendido cada cosa que expliqué el día de hoy. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda, pues aquí estoy. Puedes mandarme mensaje o puedes llamarme por Messenger, ahí está. Y cualquier duda, cualquier pregunta, aquí estoy. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Continuamos con la última lección del nivel 1 del discipulado, que vamos a estar viendo sobre la familia de Dios, lo que es la iglesia. ¿Ok? Dios te bendiga. Nos vemos. Bendiciones.